Hola, muy buenas tardes. Estamos en vivo aquí desde la Bolsa de Comercio de Rosario en este aniversario de Rosgan. Bienvenidos al aniversario de Rosgan. 12 años cumplimos en el mercado ganadero argentino y los vamos a festejar esta vez de una forma diferente, como le pasa a todas las empresas e instituciones, que este año, por supuesto, por la pandemia, haremos este festejo por Zoom. Para dar la bienvenida a este aniversario, vamos a comenzar primero con las palabras del presidente del Rosgan, el señor Raúl Meroy. Estamos en un momento muy especial, festejando nuestros 12 primeros años de vida. Parece ayer, le decía yo a Laura, cómo pasa el tiempo. Y bueno, 12 años donde realmente hemos comercializado más de 3,5 millones de cabezas en un mercado referente, porque hoy es un mercado muy referente de invernada y cría. Falta todavía uno más. Y con algunas situaciones muy puntuales que nos ha sorprendido, como a tanta gente, esta pandemia que tenemos que soportar. Realmente hemos tenido que practicar caminos muy diferentes a los habituales, porque en nuestras subastas, en nuestra institución, donde los 11 consignatarios, hoy socios de Rosgan, se trasladaban y efectuaban su oferta en nuestro salón de usos múltiples. Que con esta pandemia tuvimos que reformular toda esa situación y a través de las pantallas de Canal Rural por streaming hemos tenido que desde 8 ciudades distintas, en 5 provincias distintas, hemos logrado continuar con esta práctica que en definitiva nos sirvió para ayornarnos y para que de alguna manera nuestros técnicos, nuestros colaboradores han hecho posible poder seguir con esta costumbre interesante, porque nosotros tenemos la aplicación de streaming, la aplicación de Rosganet, o sea que todo instrumento que hemos incorporado para que Rosgan siga siendo el mercado de referencia que nos caracteriza y que realmente la gente sigue permanentemente. Y no solo hemos practicado los remates habituales, sino que hemos superado la cantidad de remates en lo que va de esta pandemia. Hemos incorporado remates de Hacienda Gorda, hemos incorporado remates de cabañas, que bueno, parecían como temas tabú o que por ahí nuestros consignatarios no se animaban de todas formas, pero estamos y seguimos con mucho entusiasmo en un mercado muy dinámico, en un mercado muy competitivo, donde realmente la ganadería ocupa un lugar importante dentro del contexto de la agroindustria y en un momento donde la demanda, más allá de esta pandemia que nos limita, sigue firme, con China demandando, Israel, hemos enviado carnes a Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea está tratando de insertarse nuevamente en las prácticas habituales como para empezar a demandar cortes más especiales. Y bueno, en todo eso estamos, seguimos liderando un mercado y por sobre todas las cosas una referencia de mercado, donde creo que el principal beneficiario ha sido el productor, porque en definitiva están todos ávidos y esperando el remate de Rosgan para establecer un valor que antes estaba supeditado simplemente a la suerte o a la demanda que en determinado momento y en determinada feria podría ser lo que marcara un precio que era muy diferencial a lo que todos están esperando hoy, como para defender en definitiva al sector más débil, si vale la expresión, que es la producción.
sin producción no tenemos comercialización y entonces, bueno, estamos permanentemente abocados para encontrar instrumentos con la participación y el beneficio, si vale la expresión, del productor ganadero. Así que estamos con el eslogan permanente, el orgullo de ser ganadero, y festejando muy cómodo, muy contento estos 12 primeros años de vida. Gracias. Justamente ese lema, el orgullo de ser ganaderos, que mencionaba el presidente de Rosgan, nos ha acompañado en estos 12 años del mercado. Vamos a pasar ahora a las palabras del presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, el señor Daniel Nassini, que también va a felicitar un poco a nuestro mercado en este día tan especial para nosotros. Me complace en felicitar a Rosgan en su 12º aniversario y mandar un especial saludo y un afectuoso saludo a su presidente Raúl Mederoy, a su directorio, sus colaboradores y a todos los consignatarios que confían en Rosgan para llevar a cabo sus remates. También hay que tener un especial reconocimiento a aquellos que en la primera década de este siglo tuvieron la visión de crear el Rosgan y llevar a cabo esta iniciativa. También a todos los órganos directivos y presidentes que pasaron por la institución. La ganadería hoy juega un papel fundamental en la cadena agroindustrial, ya que dinamiza las economías regionales, genera divisas y mano de obra en un momento de gran necesidad en todo el territorio nacional. Como sostenemos desde el inicio de la pandemia, son estas cualidades que hacen de la agroindustria y los eslabones que la integran un pilar fundamental e ineludible para salir de la crisis que atraviesa el país. Pero para que este sector pueda desarrollar todo su potencial, es necesario contar con mercados institucionalizados, como el caso de Rosgan, que dan previsibilidad y aseguran un proceso de formación de precio transparente que sirven de referencia a toda la cadena en su conjunto. El precio transparente es un bien social. Al mismo tiempo, es necesario e indispensable generar un marco que otorgue reglas claras y sostenibles en el tiempo que incentiven la inversión y la generación de valor. En esa dirección apuntan todas las acciones que venimos haciendo desde la Bolsa adentro del Consejo Agroindustrial Argentino ante las autoridades públicas con el objetivo de incrementar las exportaciones de productos, entre ellos los cárnicos. Quiero aprovechar la ocasión para mencionar un tema transversal a toda la producción que requiere una particular atención, que es el impacto ambiental y los desafíos que presenta el cambio climático. En los últimos años, el sector ganadero viene siendo estigmatizado en el mundo al posicionarlo como uno de los causantes del cambio climático por las emisiones que produce. Si bien la actividad ganadera aporta emisiones, lejos está de los niveles que se le achacan, y menos aún en la ganadería argentina, cuyo sistema de producción pastoril reviste una participación fundamental. De allí la importancia que le asignamos al programa de carbono neutro, que administramos todas las bolsas, que está empeñado en medir no solo la emisión, sino también los secuestros de carbono que tienen lugar en los sistemas productivos argentinos, dado que las pasturas secuestran carbono en el suelo. Para finalizar, quiero resaltar el trabajo realizado durante la pandemia por parte de todos los que participan en Rosgan. Este esfuerzo, sumado a la inversión permanente en tecnología, permitió que la agenda de remates del mercado se mantuviera sin alteraciones, ocupando un lugar de liderazgo que supo construir. Nuevamente, felicitaciones
y muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, el señor Daniel Nassini, justamente socio mayoritario de nuestro mercado, y el resto de los socios del Rosgan, nuestras 11 consignatarias, también están conectadas en el Zoom. Después vamos a ir mostrando a cada uno durante el acto central de este aniversario que lo va a presentar el señor Milano. ¿Cómo le va, Raúl Milano, director ejecutivo de Rosgan? Bien, Laura, ¿cómo te va? Bueno, la verdad que es una alegría enorme llegar a 12 años. Es poco, digamos, es poco y es mucho. Estamos en la Argentina, que es un país complicado, pero queríamos festejar a nuestra manera. Es decir, por la pandemia no hay eventos, no hay cóctel, no hay absolutamente esas cosas, pero un mercado no es solamente un lugar, digamos, institucional, como en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde se concentran distintos actores, el serial, títulos, acciones, futuros. Es decir, una institución realmente impresionante, mucho más de 130 años, que le pone valor y que en su momento incorporó la ganadería, cosa que, bueno, uno tuvo la suerte de participar desde el inicio en el desarrollo de esto y que sabe después de un montón de años qué significa. Cuando uno arma un mercado, Laura, no es solamente oferta y demanda, es también contenido. Nosotros dijimos, bueno, a ver, ¿cómo vamos a festejar hoy en lo que podemos? Poner contenido. Poner contenido significa que todos aquellos que hoy nos están acompañando, hemos hecho una publicidad en un sector como es la ganadería que está optimista, que tiene buena perspectiva, que tiene un gran entusiasmo y que aporta mucho al país y trabaja mucho. Bueno, dije, vamos a invitar a uno que es optimista por naturaleza. Vamos a invitar a Víctor Tonelli, que es un amigo, conocido, un hombre que conoce de todos los lugares, no es un teórico, sino que es un práctico de esta cadena de ganados y carnes, licenciado en Ciencias Agrarias, pero yo creo que no es necesario, Laura, contar todas sus historias porque son lo suficiente e importante, y trabajó en esta Mesa de las Carnes como coordinador junto a Fernando Canosa, todo ad honorem como hace este sector de la Argentina, que es importante. Así que hoy en Rosgan, cumpliendo los 12 años, vamos a decir, y le pasamos a nuestro amigo, a Víctor Tonelli, para que nos dé una disertación. Le damos el pase entonces, va a hablar de la revalorización estructural de la ganadería argentina. Víctor, te damos el pase a vos. Bueno, gracias María Laura, gracias Raúl por tus palabras. Le mando un abrazo grande a todos los amigos consignatarios y a todos los que han hecho Rosgan. La verdad que es un orgullo para mí participar de este evento, por la trascendencia que tiene Rosgan y por lo que significa en este momento en particular quienes hace tanto tiempo arrancaron en estos remates virtuales que hoy pareciera que fueran cotidianos. En aquel momento fue un desafío extraordinario y la verdad que uno se siente como amante de la ganadería particularmente muy satisfecho y muy orgulloso de todo lo que han construido. Así que hoy es cotidiano, hoy prender la televisión y ver un remate es como prender y ver un noticioso casi. Antes y después no es tan fácil, sino que me lo cuenten los que están acompañándonos, pero en aquel momento había que hacer el desafío, había que hacer el camino y lo hicieron de manera maravillosa, al punto tal que es claramente el mercado de referencia, por lo menos de la invernada. En este contexto, la verdad que lo que hemos conversado con Raúl y con otros de los socios, digamos, es vamos a hablar un poquito más allá de la coyuntura, porque la coyuntura por momentos suena mejor, por momentos suena peor. Vamos a hablar de las cosas importantes, que es estructuralmente cómo se está viendo la ganadería y de alguna manera, frente tal vez al desafío más importante que hemos tenido. Yo en mi vida nunca pensé en vivir, digamos, esta pandemia y todas las consecuencias que tiene, que tuvo y que tendrá, y cómo la ganadería de alguna manera se está desenvolviendo en este, digamos así, escenario tan complejo y de alguna manera tan incierto. Así que si me permiten, yo voy a compartir pantalla, voy a ir directamente a la presentación, así le damos su lugar. Un segundo. Pongo pantalla completa y ahí estamos. Bueno, digamos, la intención es, para ir siguiendo una cierta lógica, hablar de la demanda, tanto mundial como interna, hablar de la oferta mundial e interna, dar un panorama de lo que yo llamo la revalorización del stock en varios ítems, que lo iremos viendo, y por último, cuáles son los desafíos
que de alguna manera nos presentan los nuevos escenarios tan cambiantes y tan complejos del mercado. Para mirar el mercado global, digamos, la primera diapositiva lo que nos muestra en estas columnas con distintos colores es que en los últimos 20 años el volumen global de carne vacuna que se comercializa desde todo origen hacia todo destino en el mundo se ha duplicado. Digamos, para un producto maduro, llamémosle desde el punto de vista marketinero, en los mercados, un producto que tiene ya muchas décadas de estar comercializándose, el hecho que se haya duplicado en apenas 20 años de por sí ya es un hecho tremendamente significativo. Ahora bien, cuando miramos qué pasó en los últimos 20 años, y por eso, digamos, el interés de mostrar esta placa, es que prácticamente cuando uno mira cuáles son las regiones del mundo que más han crecido en la demanda, uno empieza a entender que en estos 20 años prácticamente el 90% del crecimiento de la demanda la justifica China, o mejor dicho, Asia, y dentro de Asia, China para ser más preciso. O sea que el primer dato significativo a tener en cuenta es que es un mercado muy dinámico, en pleno crecimiento, en donde claramente la región del mundo que más ha crecido, aquella que hace muchos años decíamos casi en broma, el día que los chinos coman un bife no va a alcanzar la carne en el mundo, bueno, está ocurriendo, comen algo más que un bife, y ya lo veremos en detalle. Así que visto que estamos en un mercado en crecimiento en el volumen, me gustaría ahora contarles un poquito qué está pasando con los precios para poder terminar de redondear la dinámica de este mercado. Y para poder analizar qué está pasando con los precios del vacuno, es bueno también mirar qué ha pasado en los últimos 10 años con los precios del pollo, la línea amarilla, y con los precios del cerdo, en la línea rosadita. Y van a ver, de alguna manera, que hay una rayita ahí finita blanca que nos pone, de alguna manera, o dos rayitas blancas, una antes, digamos, de finales del 2019, del 2018, y otra, digamos, hacia inicios del 2020, ese periodo en que la primera rayita nos marca cuando el mundo se entera o China anuncia que sus rebaños porcinos están siendo diezmadas por la fiebre porcina africana. La segunda rayita es cuando aparece el COVID y de alguna manera genera un efecto contrario a la demanda o limitaciones muy fuertes a la logística, a la distribución y a las economías mundiales. Entre esos dos, cuando miramos qué ocurrió prácticamente en mercados de productos, yo diría, en equilibrio entre oferta y demanda, la capacidad de responder de la oferta o de la producción y de las tecnologías productivas de estos dos productos muy intensivos en su fase productiva, hace que de alguna manera van regulando en la medida en que la oferta queda corta, aceleran el proceso, responden rápidamente, y uno ve que a lo largo de 10 años, de acuerdo a los valores que publica la FAO en lo que ellos llaman el Index Meat Price, los índices de precios que ponderan de todo el mundo, se han mantenido relativamente estables con algunas subas según el momento del valor de los commodities y algunas bajas. Fíjense ustedes, entre las dos rayitas es muy interesante ver que efectivamente cuando aparece el problema ya detectado y conocido de que la fiebre porcina africana estaba diezmando la producción porcina de China y otros países vecinos del sudeste asiático, los precios de ambas carnes, tanto el pollo como el cerdo, crecen, por supuesto, mucho más la del cerdo, que es la principal carne a la altura del pescado que consumen los chinos. Los chinos consumen, para que tengan una idea, 105 kilos de proteína animal, de las cuales en partes más o menos similares, unos 40 kilos de pescado y unos 40 kilos de cerdo, y después al resto, los otros 25 kilos, distribuidos entre pollo, vacuno y ovino en esa proporción. Vuelvo al gráfico de precios.
Fíjense ustedes que entonces, después de la primera rayita fina, hay una suba importante en los precios, y a partir de la segunda rayita, que es el efecto COVID, ahí es donde la logística, digamos, el cierre de las comidas extrahogareñas, los restaurantes, etcétera, etcétera, hacen que los precios bajen para tanto cerdo como pollo. ¿Cómo queda entonces parado la carne vacuna? Fíjense ustedes que en el mismo periodo, la carne vacuna, digamos, que de alguna manera acompañó un poquito la primera tendencia hacia los primeros 4 o 5 años de esta década que estamos mencionando, después se empieza claramente a diferenciar, ahí aparecen estas demandas extraordinarias que hicieron crecer el volumen, la producción internacional no estuvo en condiciones de acompañar esa demanda adicional y en definitiva los precios terminan arbitrando a la suba una demanda insatisfecha. Y cuando miramos las dos rayitas de nuevo para hacer la comparación con las otras dos carnes, es muy interesante ver cómo desde la aparición o la noticia, digamos, de los efectos de la pandemia de la fiebre porcina africana, cómo suben los precios desde finales del 2018 hasta finales del 2019 y cómo el COVID de alguna manera le pone un parate a esa suba, genera una caída, por supuesto, de esos precios que vamos a ir analizando más en detalle, que es el año 2020 donde nos encontramos hoy. Buena parte de lo que creció en este último periodo del 2019 se perdió, no todo. Lo que sí queda marcado es una tendencia significativa de suba de precios por efecto de una demanda que crece a mayor velocidad de lo que los países productores pueden abastecer. Y ahí estamos nosotros y ya veremos de alguna manera qué rol tenemos y qué rol imaginamos que vamos a tener de cara al futuro. Entonces, volumen en crecimiento de este negocio, precios también en crecimiento, yo diría casi la combinación ideal en la que cualquier empresario quisiera estar con su mercado y su negocio. Cuando miramos quiénes son los principales compradores, quiénes están demandando, de alguna manera van a ver ordenado por su participación sobre el total de negocios del año 2019, ya ven a ver a un China que prácticamente ya está pisando y por supuesto va a superar largamente en el 2020 el 30% del total de toda la carne vacuna que se comercializa anualmente, insisto, desde todo origen a todo destino. En segundo lugar, Estados Unidos con una particularidad, después lo van a ver cuando analicemos los países oferentes, aquellos proveedores de la carne. Estados Unidos está en los primeros lugares tanto como comprador como proveedor, con la diferencia en que en términos generales Estados Unidos vende productos de alto valor y repone con cortes o carne con destino a manufactura para productos de menor valor, es decir, vende caro y repone volúmenes más o menos parecidos, más baratos. Después vienen Japón y Corea, que los tengo recuadrados con unas rayitas rojas para mostrar que ahí todavía Argentina no tiene acceso, salvo el frigorífico Fridevi, que está en Río Negro, digamos, en lo que consideramos la zona patagónica libre de vacunación, libre de aftosa sin vacunación, que vende, digamos, volúmenes desde el punto de vista de las estadísticas muy poco relevantes, desde el punto de vista de haber sido habilitado muy relevante. Y después siguen otros mercados dentro del contexto mundial, a muchos de los cuales Argentina provee y a otros no tanto. Fíjense ustedes hacia la derecha, digamos, que dice estimado 2020, cuáles son los que se estiman que durante este año van a seguir creciendo, en qué proporción y cuáles, por distintas razones, se estima que van a decrecer. Es interesante analizar este cuadro porque nos pone en contexto, digamos, de a quiénes les vende Argentina y cómo de alguna manera Argentina está aprovechando o puede aprovechar las oportunidades
en función de esta tendencia de países con crecimiento de la demanda o decrecimiento. Claramente acá, sin ninguna duda, el efecto COVID es central, o es central respecto de lo que estimamos que ocurra en el 2020. China claramente desbocado, va a crecer un 40% más en el volumen este año. Ya vamos a ver un capítulo de China para saber qué significa esto. Estados Unidos ha crecido en su demanda y se estima que va a terminar el año 6% por arriba de lo que había importado el año pasado por efectos del COVID, que restringió su propia logística interna de traslado de animales y sobre todo de procesamiento. Japón, que va a crecer claramente porque ha tenido un comportamiento frente a la pandemia, yo diría, mucho menos afectado o superior, si cabe la expresión, respecto de otros países. Corea sí va a estar levemente afectado, no tan grave. Rusia por otras cuestiones, no tanto por el COVID, sino por, de alguna manera, la baja de los precios del petróleo que afecta a su economía y su poder adquisitivo. Y sí los otros dos muy afectados por el efecto COVID. Tanto Chile como Unión Europea, que son dos mercados muy importantes para la Argentina. Si uno los pusiera en el ranking, diría, en primer lugar, claramente hoy está China, en segundo lugar Unión Europea, y después Chile e Israel, que más o menos comparten tercero y cuarto lugar según el año y según el momento. Israel, por suerte, ha mantenido sus niveles de compra. Chile ha caído mucho desde los insucesos políticos del año pasado a la actualidad con el COVID, ha caído mucho su demanda, sus consumos, y la Unión Europea, que le pegó, digamos, en la línea de flotación a lo que es las formas y el lugar de consumo más tradicional de nuestra carne, que son los consumos extrahogareños, básicamente restaurantes, hotelería, etcétera. Y por eso va a caer en sus consumos. Realmente el COVID en Europa ha afectado y sigue afectando de manera muy significativa. Así que con esto un panorama. Claramente Argentina hoy está presente en China, en Estados Unidos, ha crecido y crece en ambos mercados, está menos presentes en los otros. Europa sigue siendo muy importante, pero lo veremos en detalle cómo, digamos, las subas y bajas afectan realmente al poder de compra de los frigoríficos y lo que ello se transmite en el valor del novillo a los productores. Como China es básicamente la locomotora y el país que ha hecho la gran disrupción en la demanda en los últimos años, lo primero que les voy a mostrar es un cuadro en donde, digamos, se muestra con claridad el impacto de la fiebre porcina africana en la provisión de la carne, que, insisto, es la que más se consume de las proteínas animales. China en el año 2018, antes de que apareciera los cerdos, estaba generando un volumen de propia producción de 54 millones de toneladas, y por efecto de esta destrucción fenomenal de esta enfermedad, se estima que para este año va a terminar perdiendo 20 millones de toneladas que le va a faltar para el consumo de sus habitantes, ni más ni menos que un 40% de la producción que alcanzó en el 2018. Para que tengan una dimensión de qué significa un faltante de 20 millones de toneladas en el mercado internacional o en la provisión de carnes, debo decirle que si uno suma el total de las exportaciones de pollo, de carne de pollo, de carne de cerdo y de carne bovina, son 30 millones de toneladas por año. Es decir, China pierde en apenas 2 años 2/3 partes del volumen total de la carne que se comercializa, insisto, de todo origen a todo destino, generando un faltante estructural de carne, no solamente para su país, sino en el global del mundo. Tengan en cuenta que China, digamos, genera, o generaba, mejor dicho, hasta el 2018, la mitad de toda la carne de cerdo que se producía en el mundo. Estamos hablando de situaciones realmente extraordinarias, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque como el COVID de alguna manera ha invadido
las noticias, nuestras agendas y nuestras propias vidas, nos olvidamos o no recordamos de que más allá del COVID hay un faltante estructural de carnes, en este caso de cerdo, en el mundo debido a la fiebre porcina africana. Es decir, dos cisnes negros, primero la fiebre porcina y después el COVID, que han generado fuertes desequilibrios en oferta y demanda de todas las carnes. El COVID esperemos que sea coyuntural, esa esperanza al menos yo la tengo con mucha fuerza y tengo una enorme esperanza en la vacuna. Espero que el COVID sea una anécdota dura, pero una anécdota en nuestras vidas. La fiebre porcina africana es mucho más compleja, ya ha llegado a Alemania, principal productor de carne de cerdos de Europa, y es un tema para seguir considerando de forma estructural, toda vez que no hay vacuna para premunizar a los animales a que puedan recibir o llegarle el virus y quedar inmunes. Así que dicho esto, lo segundo que les quiero mostrar, que es un cuadro que le tomé a Tardáguila, que es un excelente analista uruguayo que publica, alguno de ustedes lo leerá, Fax Carne, muy interesante publicación, y que nos muestra de alguna manera en los últimos 20 años cómo fue la producción, línea azul, y el consumo de carne vacuna en China. Fíjense ustedes que hasta el año 2012, esto es hace 8 años atrás, no hace un siglo, 8 años atrás, China consumía solo la carne que producía. Esto es entre 6 millones y 6 millones y medio de toneladas por año. Claro, cuando la dividimos por 1.400 millones de habitantes, terminamos sacando la cuentita de 5 kilos por habitante y por año, más o menos, para cada uno de los chinos. No todos comen carne vacuna, mucho menos todos los días. Ahora, volviendo a este gráfico, lo importante es entender que el consumo creció de manera exponencial y la diferencia entre la línea roja, que es el consumo, y la línea azul, que es la producción, es todo exportación. Mejor dicho, todo importación de carne vacuna por parte de China. Para ver de alguna manera quiénes son los que proveen este enorme volumen de crecimiento demandado y consumido por el pueblo chino, vamos a ver en este gráfico que el primero, digamos, que aparece junto con Nueva Zelanda en pequeña proporción, abasteciendo a China allá por el 2012-2013, es Australia. Australia no solamente porque fue uno de los primeros, sino porque además tiene cercanía y porque ha hecho un trabajo extraordinario de posicionamiento de su producto, hoy es el líder, no ya en volumen, pero sí en prestigio o reconocimiento por parte del productor. Es cierto que están muy cerca y que el shipping time o el tiempo de, digamos así, de flete marítimo respecto de lo que nos ocurre a nosotros es 6 veces menor, para que tengan dimensión de las diferencias y la competitividad que esto le genera a Australia. Volviendo al gráfico, Australia creció, se ha mantenido relativamente estable entre el 2019 y el 2020, después vamos a hablar también de Australia. Brasil, que arranca mucho más tarde, allá en el 2015, crece de manera exponencial, transformándose este año en el principal proveedor de carne vacuna a China. Hoy participa cerca del 30% del volumen global que importa China. Después está Uruguay, que arrancó antes. Uruguay, recuerden ustedes que cuando aparece la aftosa, ellos lograron dar una serie de garantías y su comportamiento respecto de la transparencia de lo que ocurrió le hizo generar muchas aperturas de mercado, así que Uruguay, es uno de los primeros en el Mercosur a los que China le abre y además le compra, pero lógicamente es un país que tiene limitaciones en el volumen total o en el crecimiento total por la magnitud de su propio rodeo. Después aparece la Argentina, que también aparece casi como Brasil, allá por el 2015, 2014, empezaban a hacerse algunas exportaciones a China, no muy significativas. Hoy es el segundo proveedor, con el 22% del total de la carne que importa China. Bueno, después tenemos a Nueva Zelanda, que arrancó casi junto con Australia, pero la ganadería australiana neozelandesa
es básicamente seleccionada para la producción de leche, por lo tanto los remanentes de producción de carne son pequeños y algunos otros. Ahora, lo tremendamente impactante es pensar que hasta el año 2014-2015 China importaba 300.000 toneladas, que era un volumen, pero ya este año está apuntándole a más de 2 millones de toneladas. Y apenas esto ocurrió en 8 años. Por eso digo, un hecho absolutamente disruptivo que de alguna manera nos sorprendió a casi todos, incluso a aquellos que nos dedicamos a mirar un poquito qué está pasando en el mundo. Ahora bien, quiero mostrarles algo que me parece muy ilustrativo, porque hablamos de los precios, hablamos del volumen de China, que sube, que baja, que no cumple con sus compromisos, que nos compran y nos hacen un contrato pero no nos paguen. Miren, hay de todo, como en botica, claramente, pero entiendan esto. China, desde enero del año 2019 hasta abril de este año, y la rayita muestra de alguna manera la aparición del COVID, digamos, China venía importando un volumen muy fuerte hasta noviembre, diciembre del año pasado, se cae el volumen que importa, esto es desde todo origen, esto es todo lo que ingresa a China de cualquier lugar del mundo, el volumen total. Claramente se paraliza en enero, en febrero prácticamente los puertos ingresan muy poca mercadería, pero ya a partir de marzo, que de alguna manera empieza a controlar esta pandemia, no totalmente, tiene subas y bajas, pero fíjense que cuando uno mira el volumen total importado en julio y agosto de carne vacuna por parte de China, ya estamos hablando de 200.000 toneladas. Una cifra realmente muy significativa por mes. Con lo cual yo diría, en principio, China, digamos, a pesar del COVID y a pesar de la pandemia, ha seguido importando volúmenes tremendamente significativos. Estamos hablando de 200.000 toneladas mensuales. Cuando miramos los precios, ahí sí vemos lo que nos cuentan nuestros amigos frigoríficos de la Argentina, que efectivamente a lo largo del año 2019 los precios no dejaron de crecer y en lo que va del año 2020 no han dejado de caer, prácticamente en la misma proporción, al punto tal que todo lo que se ganó en precios en el año 2019 lo perdimos a lo largo del 2020. Arrancamos más o menos con 4.400, 4.500 dólares la tonelada promedio puesto en la aduana china y terminamos incluso ligeramente por debajo de lo que habíamos arrancado en enero del 2019. En el medio, yo diría muchas cuestiones. Por supuesto, la pandemia, el impacto en la economía, el impacto en la logística, pero sobre todas las cosas, la intervención del gobierno chino, que es quien maneja la financiación de los importadores, que les dijo, muchachos, entiendo que haya demanda, que hay que abastecer, pero no estoy dispuesto a que los precios se incrementen a los niveles que se incrementaron el año pasado, así que a partir de ahora, el que pague disparates no tendrá financiación del gobierno. Amén de otras cuestiones como la apertura de canales grises para volcar más oferta en el mercado o volcar carne de cerdo de intervención que por momentos frenaron un poquito esa suba. Como quiera que sea, lo que estamos viendo es que estamos hoy parados, el último dato es el mes de agosto de este año, o sea, muy reciente, estamos parados en un momento en donde prácticamente, como en el juego de la oca, volvimos a enero del 2019. Dicho esto, también les quiero decir que a partir de las últimas semanas y de cara a los próximos 2 meses, China va a estar necesitando mucha carne para hacer frente al nuevo año nuevo lunar, que este año va a ser la segunda semana de febrero, que es la fiesta más importante, algunos la llaman la fiesta de la primavera, en donde prácticamente la gente se moviliza, se reúne con sus amigos, sus familiares, sale de vacaciones durante casi 2 semanas, y el consumo en esas 2 semanas es tan importante que en algunos productos es casi equivalente a todo el resto del año. No es el caso de la carne vacuna, pero sí es el caso de algunas especialidades
nos han contado mucho sobre la cereza, nos han contado sobre determinados productos de muy alto valor. En cualquier caso, está muy claro que septiembre, que acaba de transcurrir, octubre, noviembre y parte de diciembre, o todo, o parte, van a ser los meses en donde ellos van a estar presionando para comprar más carne, y ya se ve que esa presión, en función de una oferta que no termina de satisfacerlos, les está llevando nuevamente los precios al alza. Por eso estamos viendo en los mercados la suba significativa de la carne que da origen, digamos, básicamente a lo que se exporta a China, que es la vaca, manufactura buena, la conserva buena, como en las últimas semanas prácticamente ha subido a valores inimaginables. Ahora bien, así como bajan los precios de la carne importada, es notable ver en este gráfico cómo se ha ido desarrollando el precio de la carne al consumidor. Esto está reflejado en la moneda china, en el renminbi, y muestra desde bastante más largo, enero del 2017, en el recuadro está el 2019 y el 2020, como a partir de, digamos, de mediados del 2019 suben todos los precios, pero la línea celeste, que es la carne vacuna, fíjense ustedes que prácticamente al consumidor no ha caído. Es decir, recuerden el gráfico anterior, que prácticamente es una B corta invertida, en donde todo lo que subió bajó, y miren los precios de la carne al consumidor, prácticamente no han bajado y se han mantenido estables. Razón por la cual mi conclusión, mi pensamiento es, efectivamente, las medidas del gobierno tuvieron mucho efecto en presionar a los proveedores a la baja, pero dentro del mercado interno la carne sigue estando cara. Esto me lleva a pensar, a concluir, si cabe la expresión, de que veremos a un China recuperando precios en la medida en que el mundo no pueda satisfacer todo el volumen que requieran en muy poco tiempo. Es decir, al consumidor no le cambió, por lo tanto, si pagan más la carne importada, en todo caso le costará más plata al Estado o a los importadores, y en esto soy extremadamente optimista en la recuperación de precios de la carne por parte de China. Yendo ahora a la Argentina, si bien estábamos hablando de la demanda internacional, acá lo que voy a mostrar es cómo Argentina ha ido evolucionando digamos, en estas oportunidades, y vamos a ver qué pasó en los últimos 5 años. 2015, recuerden, estábamos con el gobierno anterior, a finales del 2015 asume el gobierno de Cambiemos. En el gobierno anterior teníamos restricciones a las exportaciones, y en términos de miles de toneladas por mes equivalente peso producto, la verdad que el volumen era muy pequeño, estábamos hablando de 180.000 toneladas peso producto, menos de 100, peso equivalente a res con hueso, menos de 100.000 toneladas peso producto, y a partir del 2016, que de alguna manera hubo un cambio político respecto de volver a los mercados, abrir mercados, se abre China en el 2018, yo diría un evento extraordinario y que nos cambia todo el horizonte en la participación de los negocios. Se saca el doble tipo de cambio, se sacan o se reducen las restricciones que vuelven en el 2019, pero en el impulso estuvieron presentes, y Argentina prácticamente en un periodo muy corto de tiempo casi cuadruplica las exportaciones. Vean ustedes lo que fue China, lo que fue Europa, lo que fue Chile, lo que fue Israel, Rusia, que tuvo algún impacto en el 2018, pero que se cae por efecto de la caída del petróleo. Estados Unidos, que casi no estaba presente en el 2020, ya va a tener una participación cercana al 5% del volumen total, y otros mercados. En definitiva, 400 o 385% de crecimiento en el volumen del total de las exportaciones en apenas 5 años. Yo diría un trabajo público-privado envidiable, extraordinario, en el que
todos, o buena parte de los que están presentes hoy en esta charla, los consignatarios, los productores, los frigoríficos, han sido responsables junto con el gobierno, que por supuesto acompañó la iniciativa. Cuando hacemos un resumen global, yo diría de la demanda, podemos decir que China sigue creciendo más allá de la fiebre porcina africana y está previendo incorporar 190 millones más de personas a la clase media, esto es, personas que hoy casi no consumen carne vacuna, que empezarán a consumir carne vacuna, es decir, un crecimiento estructural de la demanda. Esto está más allá de la fiebre porcina africana e, insisto, con precios al alza, porque no hay suficiente carne para acompañar esta demanda, que hoy están enmascarados, que no terminamos de verlo por esta niebla que nos genera el COVID-19, que si bien es probablemente uno de los hechos más terribles que le ha tocado enfrentar a la humanidad, desde mi punto de vista, y considérenme neófito absoluto en el tema, pero sí optimista, y a partir de la vacuna entiendo que no va a dejar de ser coyuntural en términos de lo que es estructura de oferta y demanda del producto que estamos analizando. Yendo a la Argentina, lo primero que les voy a mostrar es un cuadro un poquito más largo, acá ya estamos mirando 28 años, casi 30, en donde lo que vamos a ver en columnas que se van agregando de producción, de consumo total por habitante y por año, de vacuno, de pollo, de cerdo y de ovino, el ovino está pintadito de celeste, casi no se ve, es 1 kilo y medio por habitante y por año, pero en definitiva lo que van a ver ustedes es que de un periodo muy largo que llevó hasta el 2005-2006, los argentinos disponíamos y consumíamos alrededor de 100 kilos por habitante y por año. En realidad no pasábamos de 100 kilos, consumíamos entre 90 y 100 kilos, en donde la carne vacuna representaba no menos del 75% o más de este conjunto de carnes que llegaban a nuestro plato. Entre los años 2006-2007 al 2015, periodo en que les mencioné que las exportaciones y la producción estuvo relativamente restringida por falta de estímulos, bueno, superamos los 100 kilos, estábamos entre los 100 y 110 kilos, en donde sí se puede ver un crecimiento muy fuerte de la carne de pollo, que es la de color amarillo, y también empieza a aparecer ya la carne de cerdo, que es un rosa o casi un blanquito, y a partir del 2015, insisto, en donde las exportaciones fueron muy estimuladas y acompañados con políticas proactivas, fíjense ustedes que los argentinos empezamos a consumir entre 115 y 120 kilos de todas las carnes. Es decir, fíjense qué contradicción o aparente contradicción. Se estimulan y se abren las exportaciones y se crece en exportación y también crecemos en el consumo interno. Por supuesto, en un mix de especialidades de carne diferente, digamos, baja, como verán en el gráfico, baja el consumo de la carne vacuna, crece mucho el consumo de la carne de pollo, también crece el consumo de la carne de cerdo, pero en el conjunto de todas las carnes. Pasamos de consumir menos de 100 a consumir entre 115 y 120 kilos. 115 a 120 kilos de carne por habitante y por año, les aseguro que estamos en el no top 10, top 3 del mundo. Es decir, muy pocos países, Estados Unidos y algún otro, puede tener un récord de consumos de proteína animal como el que tiene Argentina. ¿Qué visualizo detrás de estos números y este gráfico? Es que claramente hay una tendencia regresiva en términos del consumo por habitante y por año de la carne vacuna, porque las otras clases de carnes la han ido reemplazando, más barata, con otro tipo de facilidad en la presentación, etcétera, etcétera. Pero está muy claro que si uno sigue la línea de los 75 kilos que comíamos hace más de 25 años a los 50 kilos que estamos consumiendo este año, seguramente en los próximos 5 o 10 años tal vez estemos más cerca de 40 kilos. Y eso, yo diría, es casi inevitable. Es un hecho que habría que asumir a favor
de la integración dentro de una cadena cárnica con otras especies que son más eficientes y, por supuesto, mucho más económicas. Es decir, empezamos a parecernos a un mix de consumo mucho más parecido al que tiene el resto del mundo. En definitiva, este incremento de la oferta, que ha sido muy importante y asegura los 115 kilos, es muy, muy trascendente. Y para mí, para resumir, la caída estructural de la demanda de la carne vacuna va a facilitar de alguna manera el crecimiento de los destinos al mercado global. Es decir, aquella limitante de que políticamente la Argentina no podía consumir menos de tantos kilos de carne, con el advenimiento y el volumen de la oferta de las otras carnes, empieza a pasar a segundo grado, tiene mucho menos impacto en las políticas públicas y afortunadamente, o no, pero desde mi visión afortunadamente, todo el crecimiento de la producción tendrá que ser derivado a los mercados externos. Paso a lo que es la oferta del mercado global, un poco el cuadrito como el anterior, en el que veíamos quiénes importaban. Ahora vamos a analizar por un minuto quiénes son los que proveen carne a ese mercado, a esa demanda. En primer lugar está ya Brasil, muy, muy, muy separado del resto. Brasil ha crecido de manera exponencial en las exportaciones de carne vacuna. El año pasado, una cuarta parte de toda la carne que se comercializaba provenía de Brasil. En segundo lugar, verán a Estados Unidos, que les mencionaba, está en las dos puntas, tanto como comprador o importador como exportador. Australia, que se sigue manteniendo muy firme, ya vamos a hablar un poquito más de Australia cuando veamos las tendencias. La India, que llegó a ser número 1 hace muchos años, está con también una tendencia regresiva, sobre todo por cuestiones de políticas internas vinculadas a la religión, al bienestar animal, etcétera, etcétera. La Argentina, que hace muchos años había perdido su posición, estaba en puesto número 12, 13, ya peleamos, no sé si con Kazajstán o algo parecido, lo digo en broma, pero no tanto, ya está ocupando claramente una posición de liderazgo en el 5º puesto, y bueno, y el resto como verán ahí. Para seguir este cuadro y no perder mucho tiempo, yo diría, las flechitas verdes indican aquellos países que están en crecimiento, que se cree que en el 2020 incluso van a tener mayor participación, y verán que hay básicamente 3, que son Brasil, Argentina y Paraguay. En distintas proporciones, por supuesto, un crecimiento en Brasil del 20% a lo que ya tiene es un montón. Brasil sigue creciendo en el mercado internacional a favor del crecimiento de su producción, pero sobre todo además a favor de un tipo de cambio muy competitivo y una actitud de apertura, digamos, de negociaciones importantes. Estados Unidos, Australia y la India en caída, Australia particularmente en una fuerte caída como digamos así, resultado de los 2 años largos de sequía e incendios que tuvo, que afortunadamente terminaron a finales del año pasado y que este año se encuentra en recomposición de rodeo, por lo tanto sus exportaciones este año se verán muy afectadas. Canadá, bueno, yo diría casi en equilibrio, 3 puntos no le cambia demasiado, Nueva Zelanda en equilibrio, y Uruguay, que también tuvo, digamos, problemas en sus políticas de exportación de ganado en pie, que de alguna manera le afectó la disponibilidad actual para poder abastecer en los volúmenes que estaba teniendo. Como quiera que sea, uno lo que ve es que ha habido cambios en los proveedores. Algunos por efectos del COVID, como es el caso de Estados Unidos y Canadá, otros por recomposición de rodeo, como mencioné, Australia y Uruguay, y otros por cambios políticos, como hice la mención en la India. En cualquier caso, si volvemos atrás un minuto, lo que vamos a ver es que hacia adelante, digamos, pocos países, entre los que está la Argentina, ha seguido y puede seguir sosteniendo volúmenes importantes de provisión de carne al mercado global. Argentina va a crecer este año alrededor de un 13%. La discusión está si va a llegar a 900.000, si va a superar las 900.000 o las 950.000,
toneladas equivalentes res por año. En cualquier caso, nos aproximamos a aquel 1.000.000 de toneladas que alguna vez, con varios de los que participan en esta reunión, nos imaginamos y nos pusimos como meta. No estamos lejos. Bien, vamos a ver ahora hablar de la oferta y la revalorización del stock. Lo primero que les quiero mostrar de alguna manera es algo que vimos cuando hablamos del consumo, es que la Argentina ha enviado o ha sostenido en términos de volumen el consumo en el mercado interno. Uno puede decir que Argentina en los últimos 10 años ha mantenido 2.500.000, 2.450.000, 2.350.000 toneladas al consumo interno. Claramente, como la población crece, por habitante decrece, pero el volumen global no ha tenido grandes cambios. Sin embargo, como la producción en los últimos 10 años creció un 10%, todo el crecimiento y algo más se derivó a las exportaciones. Un hecho, yo diría, muy plausible. Recuerdo que en la Mesa de las Carnes nos lo planteamos como agenda cuando se inició la mesa hace ya algo más de 5 años, y realmente se han ido cumpliendo. Es decir, la interacción público-privada, con todos los problemas y las discusiones y a veces limitaciones de diálogo, sin embargo se pudo trabajar muy bien. Rescato claramente, y acá hay un representante de ese diálogo, lo voy a nombrar porque hizo un trabajo extraordinario con su equipo, que es Luis Miguel Echeverri. No lo hago para que me haga un descuento en la próxima compra, pero no estaría mal si se acuerda de mí y me cobra un poquito menos de comisión. Pero en cualquier caso lo rescato porque ha sido un trabajo que nos permitió. Esto no se logra porque nos lo sacamos en la lotería. Esto se logra con un enorme trabajo, planes concretos, agendas concretas y propuestas propositivas. En cualquier caso, déjenme mostrarles este gráfico porque con esto voy a avanzar al concepto de la revalorización del stock y de la ganadería argentina. Lo primero que vamos a ver en este gráfico es una curva de faenas desde el año 2008 al año 2020, estimado 2020, nos faltan todavía 3 meses de faena, pero la de septiembre fue muy importante, la más importante del año, o sea que todo indicaría que vamos a terminar en un nivel de faena cercano a los 14 millones de cabezas, muy interesante. En cualquier caso, parto del 2008, porque 2008 y 2009, ya había arrancado en el 2007, fue el periodo de liquidación que nos llevó a que en el año 2010 apenas pudiéramos faenar 10 millones y medio de cabezas, o un poquito más. Es decir, fue en ese periodo 2007-2009 cuando perdimos 10 millones de cabezas del stock. Lo recordarán, no voy a volver sobre este tema. Sí quería mostrar esta curva como de alguna manera desde el 2010 en adelante hemos ido recuperando stocks, hemos ido recuperando producción y niveles de faena. Ahora, ¿por qué pongo este gráfico? Porque en realidad la faena del 2009 fue la más alta del año, pero no fue la más alta del año en producción, porque ahora pongo en la línea verde cómo fue la producción real de la Argentina. Y claramente lo que hicimos fue liquidar stock. Esto es como en la cuenta del almacenero. Stock inicial, ingresos, egresos, stock final. Claro, faenamos un montón sobre la base de liquidar la producción. Fue el año de menor producción de carne de la última década y yo diría de varias décadas para atrás. Como quiera que sea, este gráfico lo que muestra es justamente este trabajito de decir, che, ¿cuánto tenía el año anterior? ¿Cuánto ingresó? Terneros. ¿Cuánto salió? Faenas y mortandad. ¿Qué me quedó al final? Y en este proceso de recuperación, en donde verán que producción y faenas desde el año 2010 en adelante fueron de la mano, nos encontramos ahora en un 2020 donde probablemente hayamos faenado algo más de lo que hemos producido y por lo tanto el stock que conoceremos seguramente en algún momento de marzo del 2021, finalizado en el mes de diciembre, nos va a indicar que probablemente tengamos unas 500 o 700.000 cabezas menos de la que tuvimos el año pasado. Nada demasiado
ni preocupante ni significativo, pero sí marca un achatamiento o un amesetamiento en, digamos, el crecimiento del stock. El stock se va a clavar más o menos en los 54 millones de cabezas. Ahí tuvimos el periodo de liquidación, ahí vino todo el periodo de retención, y digamos el último es una especie de, yo diría, stock y producciones y faenas en equilibrio. No está mal. Si pudiéramos sostener 14 millones de cabezas por año, eso nos pone en un volumen de producción muy significativo. Estamos hablando de 3.300.000, 3.400.000 toneladas, muy importante para sostener exportaciones y también consumos. Ahora bien, cuando le dije que iba a hablar de revalorización, les quiero mostrar algo que me pareció muy interesante, y es a raíz, yo diría, el COVID sin duda que ha tenido un fuerte impacto, pero sobre todo esto que se dio en llamar y que yo comparto, que el ganado terminó transformándose en refugio de valor, o si quieren, para ponerlo en una palabra más de economistas, en moneda sustituta. Es decir, cuando el peso empieza a perder valor, trascendencia, punto de referencia, el ganadero, pero no solo el ganadero, el agropecuario en general, pero además inversores externos empezaron a ver a la ganadería, empezaron a escuchar de China, empezaron a hablar de las exportaciones y empezaron a entender que de alguna manera había un sector que había estado trascendiendo sus volúmenes, sus capacidades, sus respuestas económicas, y este sector particularmente era la ganadería. Y por eso empezó un proceso de revalorización de lo que llamamos vientres, o las hembras reproductivas, o los reproductores vientres, hembras, pero también de sus productos, como son los terneros y terneras, y esto ustedes lo vieron a lo largo del 2020 crecer de una manera muy significativa, ya lo vamos a ver en un gráfico, pero en cualquier caso, este proceso lo que ha generado es un cambio de actitud respecto de sí. Tengo una moneda sustituta, tengo una reserva de valor, pero la quiero tener en el campo. Y para tenerla en el campo y tenerla un tiempo más o menos prolongado, no puede ser un animal que esté listo para la faena. Entonces arranco con el ternero. Y a lo largo de los últimos, yo diría, 3 años, lo que hemos visto es un proceso creciente de terneros que al momento del destete van al campo en lugar de ir al feedlot. Fíjense este cuadro. Arrancamos allá en el primer trimestre del 2017 y estamos mirando el dato finalizado, el segundo trimestre del año 2020, y en realidad lo que vemos es que los terneros que salen del campo, de las zonas de cría, van cada vez en mayor proporción a otros campos en donde inician un proceso de recría, ya sea la hembra para reposición o el macho para agregar kilos para luego seguramente ser terminados en corral o en algún proceso de suplementación en el propio campo. A la inversa, porque acá estamos hablando de proporciones de a dónde fueron, fíjese lo que pasó con el destino de los terneros, que en lugar de ir a los corrales, que es la línea amarilla, se fue al campo. Es decir, estamos viendo un cruce que para mí es estructuralmente virtuoso. Comenzamos a revalorizar los procesos de recría, agregándole más kilos a los animales en sistemas pastoriles, menos intensivos, todo lo que ustedes quieran, pero mucho más kilos al final, en lugar de mandar, como mandábamos antes, los terneros del destete directamente al corral y terminarlos con 270, 280, 300, 320 o algo parecido. Yo diría, este gráfico grábenselo, no porque quiera influir en ustedes, sino porque me parece que marca un antes y un después en los procesos de qué tipo de animal, qué tipo de proceso y con cuántos kilos lo voy a vender. Se los dejo pensar, después por supuesto si hay oportunidad para las preguntas volvemos, pero para mí hay acá una primera perla que muestra un cambio
en la revalorización de la cría y de los terneros, pero sobre todo en el cambio de los procesos y de los kilos finales a la venta. Por supuesto, las exportaciones han jugado un rol fundamental para que de alguna manera quien esté pensando en vender con más kilos sabe que va a tener un comprador que para destino de exportación se lo va a valorizar de manera justa o por lo menos dentro de sus expectativas. Lo segundo que les quiero mostrar, algo que vemos todos los días, es, pero en el último año, cómo evolucionaron los precios de los principales productos ganaderos y de los indicadores claves de la economía, en este caso tomando el dólar y la inflación IPC. Entonces veamos un poco el novillo de exportación, cómo evolucionó en el último año. Esto está en pesos, valor nominal, es decir, no es moneda constante, pero bueno, vemos que de alguna manera de valor 100 terminó en un 50%, cuando miramos la vaca de exportación, y acá tomé la conserva o manufactura, porque es la vaca china, llamémosle así, como ustedes también la conocen cotidianamente en el mercado, como incluso en los últimos 2 meses, a favor de esta demanda china preparándose para el año nuevo lunar, como la vaca, esta vaca que venía más o menos pivotando por debajo del novillo en términos de porcentuales, como sube de manera significativa, prácticamente subió casi un 40% si miramos los valores de hoy con los valores de 5 meses atrás, cómo se comportó el novillito de consumo, que de alguna manera ha mantenido una tendencia al alza y se ha de alguna manera amesetado en el último mes, seguramente porque ya el efecto, digamos, de la pérdida de poder adquisitivo del consumidor está siendo muy fuerte. Cómo evolucionó el ternero de la invernada, los terneros de invernada, que es lo que hablamos, el refugio de valor, la moneda sustituta. Fíjense ustedes que en un año subió un 80%. ¿Cómo subió la vaquillona preñada, el vientre? En un año 110%, en pesos, por supuesto, en pesos. Pero si lo pusiéramos en cualquier otro valor, también veríamos este crecimiento. Y ahí tienen, si cabe la expresión, las dos monedas sustitutas que el ganadero, el agropecuario y también algunos inversores han elegido para proteger sus inversiones. Ahí van a ver el valor del maíz, que claramente está afectando al negocio, pero la idea de hoy no es entrar en esta cuestión. Y ahí van a ver en verde el dólar. Fíjense ustedes cómo el novillito de consumo empata, pero cómo el ternero y la vaca y la vaquillona o el vientre preñado lo superó largamente. Y ahí van a ver el índice de precio al consumidor, es decir, la inflación. Todas las categorías de ganado superaron, yo diría, algunas con enormes diferencias, como es el caso del vientre y de los terneros, pero todas las categorías estuvieron por encima de la inflación. Es decir, que esta cuestión de refugio de valor no es meramente una expresión de deseo o de optimismo, como me suele ocurrir a mí, sino que claramente quienes lo han hecho han estado mirando los números y sabían que invirtiendo en ganado estaban protegiendo muy bien y con creces su dinero. Este es el segundo perla que quiero mostrar como lo que di en llamar en el título revalorización de la ganadería. La suma, por supuesto, del valor del vientre, del valor de los terneros y de la vaca rechazo a exportación, que es un integrante muy importante en la ecuación del criador, simplemente no han hecho otra cosa más que potenciar el valor de la cría, que venía siendo la cenicienta de la ganadería y que hoy claramente en el podio de los eslabones de la cadena, la cría es, sin ninguna duda, la gran ganadora del año 2020. Si hubiera un Oscar en términos de quién fue el ganador, claramente la cría ha sido la gran ganadora de este año. Recuerden también este tema, porque en la revalorización en la cría y en el tema de los terneros, vamos a ver cómo hacia adelante todo esto va a tener
un impacto muy positivo. Entonces, ahora sí, vayamos a hablar del tema del título de la charla, ¿no es cierto? Para algunos, en el año 2019 hubo liquidación de rodeos y una extremadamente alta faena de hembras, y para mí, y para muchos más, también, por supuesto, no soy el único que piensa de esta manera, muchos piensan igual, lo que hubo fue una extraordinaria depuración de hembras improductivas. El productor en general, me incluyo, solíamos tener vacas en el campo como un refugio de valor, como una protección frente a cambios de la moneda, pero no necesariamente todos, ahí no me incluyo, las teníamos productivas, con lo cual a veces uno se encontraba con rodeos de 100 vacas, de las cuales 15 o 20 no habían estado preñadas, no parieron o perdieron su ternero y seguían en el campo. Le vamos a dar otra chance. Bueno, aparecen los chinos, pagaron muy bien esas vacas improductivas y el productor aprovechó, yo diría, de una manera extraordinaria esa oportunidad que se dio en el 2019 y que se siguió dando en el 2020, se sacó las vacas improductivas del campo, buscó reponer con propia reposición, compró muchas terneras, no les voy a contar a ustedes, que venden cotidianamente en sus remates. Cuando aparece un lindo lote de terneras, no vale por kilo, vale como vientre, no se está pagando, y hemos visto valores de terneras y los lotes lindos y parejos pagarse de manera extraordinaria, porque en realidad eso va a sumarse a las reposiciones de los próximos años en lo que yo llamo el circuito virtuoso del rejuvenecimiento y mayor eficiencia y competitividad de la cría que viene. No son palabras, son hechos que veremos en el futuro, tal vez como uno de los cambios estructurales más importantes de la ganadería argentina. ¿Se hizo porque había un plan estratégico? Probablemente no. Se hizo porque circunstancias exógenas, tal vez no pensadas, como es que la vaca de refugio valga mucho, como es que la exportación esté mostrando un camino muy claro de cara al futuro, como es que la moneda argentina perdió valor, llámenle la razón que sea. Pero en cualquier caso, todo eso termina, digamos, actuando de manera absolutamente virtuosa en un rodeo que era claramente ineficiente, con un muy bajo nivel de marcación, y veremos cómo esos datos van a empezar a mejorar de manera significativa ya este año y en los próximos años. Claramente, por supuesto, esto ya lo expliqué, y lo que estamos viendo es que como consecuencia de todos estos cambios va a crecer la tasa de marcación, es decir, más terneros por vaca, pero sobre todo, y también se ve, el peso medio de faena, es decir, más kilos por cabeza faenada. Si uno compara el peso medio del año pasado con el que está ocurriendo este año, hay como mínimo 5 kilos más por cada uno de todos los animales que se están faenando, y esa cifra es muy alta. Bien, déjenme ahora plantearles un par de temas y ya voy cerrando. Yo diría, está muy claro que la pandemia, más allá de los estragos que ha hecho en la economía, de los estragos que ha hecho en la salud, en las personas, en los cambios de hábitos, etcétera, etcétera, también van a generar cambios en la demanda del tipo de producto, la forma en que se produce, la forma en que se presenta, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me tocó vivir, y a muchos de ustedes les tocó vivir, aquel evento, yo diría fatídico, que fue la vaca loca, allá en el año 2005, cuando de pronto, no diría de un día para otro, pero muy pocos meses, sentimos que el futuro de la ganadería estaba en fuerte riesgo, porque efectivamente la gente no quería comer carne por temor a tomar esta enfermedad. A raíz de eso apareció la trazabilidad, a raíz de eso hubo un cambio muy significativo en las formas de producir y en las formas de garantizar el tipo de producción. Déjenme imaginar que el COVID va a generar un cambio, tal vez no tan importante, o sí, pero del tipo disruptivo del que generó la vaca loca hace
hace tantos años atrás. No quiero sacar la cuenta, bueno, 95, dije 2005, en el año 95, hace 25 años atrás. Lo primero que está muy claro es que digamos, todo el sistema va a tener que adecuarse a este COVID en una economía en donde se calcula que los países van a estar perdiendo, los que menos pierden, entre 5 y 7% del PBI, y los que más pierden, números que superan los 2 dígitos. Con lo cual va a haber cambios en la economía, pero también va a haber cambios en la demanda desde el punto de vista de la economía y el poder adquisitivo. Por supuesto, va a haber cambios en los lugares de consumo, por ejemplo, los restaurantes. Fíjense ustedes hoy lo que ha generado la pandemia. La pandemia dice, bueno, sí, te habilito a algún restaurante, pero tenés que comer afuera. Sí, está fenómeno en primavera y verano, o en un otoño lindo, pero no en el invierno. Y así muchas cosas más, incluso la desconfianza del consumidor respecto de ir a lugares donde él no tiene controlado la higiene y la inocuidad de los procesos. Y también en las formas de distribución. Es decir, una cosa es ir a comprar uno y otra cosa es que te lo den, que te lo manden, que compres por sistemas de internet o por sistemas telefónicos. En fin, estos son cambios muy importantes que van a alterar y van a afectar, no digo necesariamente negativamente, pero hay que repensar la forma de presentación del producto y los lugares de venta. Sin ninguna duda va a haber mayores exigencias de inocuidad, esto ya lo estamos viendo, incluso, digamos, no porque se requiera, pero sí porque estamos viendo que el proceso hacia el futuro va a requerir más garantías, es que estamos pensando que la trazabilidad inexorablemente deberá ir al proceso individual con sistemas, digamos, electrónicos que cada uno elegirá, pero seguro que a la trazabilidad individual, en donde cada corte será identificado con un animal en particular. Sistemas de bioseguridad, ni que hablar, si te toca una pandemia como la fiebre porcina africana y no tenés sistemas de bioseguridad, pregúntenle a los chinos qué les pasó. Y la presión ambientalista, y lo saqué, pero también vale la pena agregarla, la presión animalista, esta cuestión del bienestar animal, el trato humanitario de los animales, que me podrán decir que no tiene que ver con el COVID, pero cuando aparecen cambios en la percepción de los consumidores sobre algunos temas, terminan englobando otros que estaban en agenda y otros que no estaban tan en agenda. Pero está muy claro que esto viene y para esto habrá que prepararse. Se vienen incrementos del proteccionismo, esto pasó ya con la vaca loca. También los que peinan canas o no peinan nada como yo, lo recordarán, digamos, qué nos pasó. Es decir, que de alguna manera, me acuerdo que en Europa, Alemania, Irlanda, España, decían, pues hombre, come la carne local, porque esta la tenemos garantizada. No sabemos lo que ocurre en este lugar en el mundo. Por lo tanto, por cuestiones racionales científicas o por cuestiones de proteccionismo para generar, digamos, valor agregado en el mismo lugar, se vienen proteccionismos, yo diría, nacionalismos que nos van a limitar y nuevas barreras arancelarias en donde la cuestión medioambiental, la cuestión de deforestación y otras cuestiones vinculadas al medio ambiente, al bienestar animal, etcétera, etcétera, no serán menores. Me encantó, digamos, cómo se presentó el presidente de la Bolsa, cómo presentó el tema de carbón neutro como un proyecto importante. Yo diría, ese y varios más deberán sumarse. Hay un trabajo muy interesante que está haciendo la Mesa de Carne Sustentable y otras entidades trabajando en esto. Piensen ustedes que ya en Europa, incluso la Europa dividida, si ustedes quieren, se está cuestionando si se va a dejar introducir dentro del nuevo marco de acuerdo Unión Europea-Mercosur a carne que provenga de campos que tengan deforestación o deforestación ilegal. La propia canciller Merkel, totalmente, digamos, moderada, lo ha planteado, ha escuchado a los verdes y se lo está cuestionando. En el Reino Unido hoy hay una consulta pública sobre
¿Qué aranceles le vamos a cobrar a los que no demuestren que el ganado o la carne proviene de campos que no están deforestando? Es decir, lo planteo como nuevos temas en los que tenemos que estar trabajando para estar un paso adelante y no un paso atrás para cuando lo pongan en funcionamiento. El tema del Brexit es un tema importante. Lamentablemente, las políticas de este gobierno no lo han tomado, a mi juicio, y me hago cargo con la importancia que tiene. Festejamos muchísimo el año pasado cuando se había firmado el acuerdo para avanzar con Mercosur. También habíamos firmado un acuerdo con el EFTA. También teníamos acuerdos en avances con Corea y Canadá. Bueno, parecería ser que a este gobierno este tema no le importa, pero acá déjenme decirle dos cosas, y pongo ya el próximo título. En el mundo uno puede ser muy competitivo en producción, en eficiencia, en inversiones de tecnología, en todo lo que ustedes quieran. Pero cuando yo ingreso al país, una cosa es pagar 0 arancel y otra cosa es pagar 26% de arancel. Porque, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, cuando ingresan a Estados Unidos, tienen 700.000 toneladas para ingresar con 0 arancel. Nosotros tenemos 20.000, es decir, 35 veces menos. Y el kilo que ingresa por encima de las 20.000 paga 26% de arancel. ¿Ustedes creen que podemos competir pagando 36% sobre valor de mercadería, flete, puestos allá, más allá de las retenciones? En China, que tanto nos desvela, hoy Argentina paga el 12%, Australia paga el 7%, pero dentro de 3 años, Australia y Nueva Zelanda pagan el 0%. 0 contra 12, además de la distancia. En Japón y Corea, que no estamos, salvo, por supuesto, Fridevi en el sur, para entrar a Japón hay que pagar el 38% de arancel. ¿Saben cuánto pagan los países que tienen acuerdos con el ASEAN o el NAFTA mismo? Entre 0 y 10%. Y lo mismo con Corea, hay que pagar 40%. Es decir, yo digo, si creemos que por defender a la industria, o no importa qué sector de la Argentina, no tener acuerdos biomultilaterales nos hará más ricos, yo les diría definitivamente, quien piensa de esa manera no tiene la más mínima idea de cómo funcionan los flujos de comercio en el mundo. Y respecto del Brexit, me preocupa enormemente, porque todavía no tenemos una acción directa y efectiva, teniendo en cuenta que Reino Unido ya está negociando en forma muy avanzada con países, sin irnos más lejos, Australia, Nueva Zelanda y otros países, en donde la cuota que hoy es, por ejemplo, de 29.000 toneladas de Hilton ya no será más en el momento que se ponga en vigencia el Brexit. Y habrá una cuota para el continente y habrá una cuota para las islas. Bueno, si no nos ponemos a trabajar, nos encontrará el 1 de enero del 2021 sin saber cuánto, a quién y cómo vamos a ingresar carne en la Unión Europea. No lo pongo de mala manera, no lo quiero decir en forma agresiva, pero sí quiero marcar claramente que antes y después del COVID vienen cambios estructurales importantes para los que hay que prepararse, y con independencia del COVID, el no tener una acción concreta y directa y positiva en las negociaciones internacionales nos va a traer mucho más dolores de cabeza de lo que hoy estamos viendo. Yo con esto cierro, no sé si me pasé unos minutitos, María Laura, Raúl, que me disculpen, pero por supuesto quedo a disposición y saco esta presentación así nos vemos a la cara. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muy interesante esta charla. Momento ahora de las preguntas. Hay muchas preguntas. Agradecemos a la gente que envió por las redes sociales las consultas. Para eso está el director ejecutivo de Rosgan, el señor Raúl Milano. Lo escuchamos. Por lo menos estamos tenemos ya la claqueta, digamos, como dicen. Así que estamos como los artistas de televisión. Vamos a hacer una pregunta realmente muy bueno y muy completo, con lo cual es difícil. Cosas que están llegando, de alguna manera están siendo dicha por vos, Víctor. Vamos a la pregunta puntual, digamos. Una de ellas como para decir, yo tengo una analista de Richel, María Julia Gaza, que es esta pregunta.
que mostró una clara tendencia, una de las primeras placas, que el precio de la carne vacuna en China tiene una brecha muy importante con el resto de las carnes, Víctor. ¿Cómo ves esa brecha respecto del cerdo principalmente, considerando el efecto de la peste porcina africana, que según comentaste, lo ve como un factor de efecto más prolongado que el COVID? ¿Se va a seguir manteniendo esa brecha? Nos pregunta María Yasa. Sí, gracias por la pregunta, es muy buena y la verdad que podría haberlo dicho en el momento, así que le agradezco enormemente. Quienes están analizando el proceso de recuperación de la producción porcina de China hablan de que si bien hay fuertes inversiones, sobre todo en nuevos criaderos de bioseguridad con alta tecnología, estiman que no antes de los 6 a 8 años China empezaría a recuperar, si no todo, buena parte de todo lo que perdió. Por eso cuando yo digo que el COVID, y me disculpo porque es una grosería lo que digo, es coyuntural, digamos, el día que aparezca la vacuna, si Dios quiere, será coyuntural, como tantas otras epidemias que hemos vivido, la fiebre porcina africana es, al menos desde el punto de vista de su duración, mucho más estructural, y hay que pensar que esto arrancó hace 2 años y durará como mínimo un efecto de faltante de todas las carnes en el mundo no menos de 5 o 6 años más. Después veremos. Bien, 10 puntos. Vamos con otra que está llegando, digamos. Justamente siguiendo con China, que es el tema central, dando tu exposición muy optimista, pero bueno, claro, con la punta de escuela, opinión sobre una concentración tan grande en la exportación a China, los riesgos que tiene, y cómo imaginás vos, digamos, un país que se caracteriza por su buena genética. La pregunta es, ¿a dónde irán los cortes? China, si es hoy una suerte, pero un gran riesgo también por ser tan importante. ¿Y cómo ves la orientación de los mejores cortes de la calidad argentina? La pregunta también es muy buena y muchas gracias por ella, porque vale la pena y redondea la charla. Yo diría, lo primero que tenemos que hacer, por lo menos es lo que yo hago, es le agradezco a los chinos todos los días que tengan esta demanda extraordinaria, porque con este COVID, sin los chinos, no sé qué hubiéramos hecho con las vacas. Con lo cual, gracias a los chinos, colocamos las vacas a un valor extraordinario y nos sacamos buena parte de las vacas improductivas. Yo por lo menos lo hice, digamos, y la verdad me ha mejorado enormemente la productividad del rodeo, y por lo que uno ve, claramente no soy el único, ¿no? Así que lo primero, gracias chinos. Lo segundo es, claramente no es bueno tener un mono cliente para ningún negocio. ¿Por qué? Estornuda y te agarra neumonía. Y ha pasado. De hecho, a fines del año pasado estornudó y tuvimos un lindo lío hasta que se resolvió. Por lo tanto, el trabajo de Argentina va en 2 caminos. Debería ir en el camino de seguir abriendo mercados, y acá tenemos Japón y Corea todavía como asignaturas pendientes. Japón ya tenemos al sur de la barrera, con lo cual no sería difícil entrar, sobre todo porque Uruguay, que vacuna, está en las mismas condiciones que, digamos, el territorio, digamos, arriba de la Patagonia nuestro, ya está aportando a Japón y Corea, con lo cual deberíamos estar entrando en la medida en que tomemos en serio esta negociación y avancemos. Piensen ustedes que en una negociación no es ¿qué me vas a comprar ese? ¿Qué me vas a comprar? ¿Y qué te voy a comprar? Bueno, hay que ser flexible en esto. En cualquier caso, está claro que hay que diversificar. Ahora, no lo dije en la charla. Había puesto un gráfico y después lo saqué porque tenía miedo que se me hiciera muy larga, pero aprovecho esto para comentarlo. En China, lo que más ha crecido en las importaciones y en el consumo son los productos de mayor valor, los productos de mayor precio y los productos que tienen implícito un desarrollo en las formas de consumo mucho más elevados. Razón por la cual yo creo que en China hoy estamos en la etapa, digamos, iba a decir de la prehistoria, es una grosería, en una etapa inicial en donde la cocina china y el consumo de carne china, que venía de ser en pequeñas proporciones y en cocidos largos tipo puchero, no es exactamente lo mismo. Por eso es que el garrón es tan valuado, porque digamos, el tendón se transforma en gelatina y es exquisito, como a nosotros nos gusta en el puchero. Digamos,
a una cocina mucho más occidentalizada, en donde el bife, en donde las presentaciones de un roast beef al horno o de cualquier otra carne empiezan a crecer de manera significativa. En la medida en que eso crece, yo lo que visualizo a muy corto plazo es que Argentina empezará a tener demanda de cortes de alta calidad a igual o mayor valor de la que tienen hoy los cortes Hilton. Por lo tanto, más allá, no te contesto lo del mono cliente, sí te contesto dónde colocar los cortes de calidad y te diría China, en muy poco tiempo, 2 años, 1, 3, va a empezar a comprar no solamente vaca, manufactura o conserva buena o cortes de segunda calidad, sino también cortes de alta calidad, y ya hay ejemplos y hay empresas que lo están haciendo. No quiero dar nombres para no dejar a ninguna fuera, pero algunos saben de quiénes estoy hablando y están vendiendo igual o más caro que en otros mercados. Respecto del monocliente, claramente hay que buscar otros mercados y hay que consolidar. Estados Unidos fue la mejor noticia del año 2020. Estuvimos 10 años afuera de Estados Unidos o más. El instituto hizo un trabajo extraordinario, con el lobby y todo, logramos ingresar. Y desde que ingresamos estuvimos casi 3 años sin venderle mucho. A favor del COVID, este año ya cumplimos las 20.000 toneladas y ya Estados Unidos aparece en la grilla de los países a donde exportamos. El que haya aparecido en la grilla implica que nos empiezan a conocer y que los flujos de contactos entre exportadores e importadores se están dando positivamente. Por lo tanto, además de los nuevos mercados, tenemos que desarrollar de los que tenemos muy importantes, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo diría, no se preocupen con China. China incluso va a comprar bifes y lomos, pero además, bienvenido China y en el medio a trabajar con el rey. Bueno, vamos a ir haciendo una preguntita más, digamos, no queremos utilizarlo tanto a Víctor, que es muy útil para todos, fue un objetivo del Rosgan hacer esta charla, pero la Argentina que tiene una gran calidad genética, una cosa que te enorgullece a vos y a todos, nosotros tenemos un lema que es el orgullo de ser ganadero, lo que son las cabañas, la verdad lo fenomenal que es todo esto. No hay una dicotomía entre carne criada a campo o feedlot o sistema de confinamiento, pero la pregunta vamos a esto, se ve que en Estados Unidos hay una revalorización, aunque es muy chico lo que existe hoy desde el punto de vista de campo, con alguna suplementación, pero básicamente de campo. ¿Cómo ves el futuro de la ganadería en la Argentina, digamos? ¿Va a ir manchando siempre al feedlot en el formato actual, con sus cambios, con más kilos? ¿Y va a volver a recrearse esta idea de hacer el animal a campo, que es la ventaja natural como Uruguay que vende hacia el exterior, Víctor? Mira, Raúl, es una pregunta que es casi un debate en sí misma, porque cuando aparece esta pregunta aparecen los dos bandos, digamos, bien marcados, y claramente los dos tienen razón, porque hay nichos de mercado para todo. Mirá, yo te voy a poner el ejemplo de Australia. En general siempre la pongo Australia como ejemplo, no porque sean mejores que nada o no sean ejemplos de nada en el mundo, sino porque tienen una escala más humana parecida a la nuestra, si cabe la expresión, con un concepto de ganadería mucho más extensiva, y con ganaderos que más allá del idioma se parecen mucho más a nosotros tal vez que los propios ganaderos norteamericanos, que tienen otro concepto, otras protecciones, etcétera, etcétera. Y ahí vos tenés clara diferenciación de un corte de carne que ha sido engordada a corral y te dicen grain feed por más de 100 o de 120 o de 150 días. Y te ponen grass feed, absolutamente grass feed. Y claramente tenés nichos que por el grass feed están dispuestos a pagar más y tenés nichos que por el grain feed están dispuestos a pagar más. Entonces, no existe una única calidad para todo el mundo, para todos los mercados y para todos los consumidores. Con lo cual, yo digo, hay tremendas, digamos así, experiencias positivas para sostener los dos sistemas y me parece, y ahí sí diría, de cara al futuro,
que empecemos a diferenciar una y otra, no porque una sea mejor que la otra, sino porque para cada una habrá un cliente en algún lugar que esté dispuesto a pagar más. Y este es el objetivo de la integración de valor. Totalmente de acuerdo, Víctor. La verdad que en nombre de la Bolsa de Comercio de Rosario, de nosotros Rosgan, de todos los que forman parte de esto, de los 11 operadores, han llegado más preguntas, pero queremos que es prudente, digamos, ir dándole un cierre. Agradecerte a vos en este 12 aniversario de Rosgan, algo disruptivo, algo que instaló algo nuevo que en la Argentina no existía. Tal vez la pandemia hoy nos permite en este cisne negro que muchas tecnologías se han incorporado rápidamente al sector. Sea como sea, Rosgan está. Mañana tenemos un remate, 15.000 cabezas casi. Tenemos otros remates de cabaña. Así que estamos realmente muy agradecidos a todos los que nos acompañan, a vos, Víctor, a toda la gente que está en este sector, en esta mesa de ganado y carne, de la cual nosotros formamos parte también como Rosgan, el IPSBA. Así que en nombre de todos ellos, para vos, Víctor, un gran saludo a todos, agradecidos por estos 12 años. Y Laura va a hacer también un poco el cierre, dado que es la conductora oficial. No, bueno, dejemos que Víctor también se despida de este aniversario. No, yo reitero lo que dije al inicio. Primero es un entorno de amigos, con lo cual me siento como en una charla de café que añoramos todos, digamos. Ojalá hubiera sido, pero bueno, estamos cada uno donde podemos. Pero sobre todo, cuando me llamaste, Raúl, me dio una enorme satisfacción personal que haya sido en un evento de esta trascendencia. Y de una forma, además, a través de Canal Rural, que tampoco es habitual. Con lo cual, el agradecido soy yo. Así que aprovecho, en nombre tuyo, Raúl, y de María Laura, les mando a todos un cariño grande. Y bueno, y mañana estaremos ahí siguiendo el remate, a ver si podemos picar algo. Bien, Víctor, muchas gracias. Mañana a las 10 de la mañana volvemos a la pantalla de Canal Rural, pero antes de cerrar este pequeño acto, digamos, del aniversario de los 12 años de Rosgan, vamos a hacer unos agradecimientos, Raúl. Vamos a empezar un poco primero con los expresidentes del Rosgan, vamos a mencionarlo. Bueno, Raúl Meroy fue el primer presidente y es actualmente el presidente del Rosgan. Vamos a recordar al señor Mariano Cabal, al señor Eduardo Romagnoli, también a Fernando Bota y al doctor Carlos García Beltrame, actualmente nuestro vicepresidente. Exactamente. También debemos decir que esto es una estructura armada con mucha gente que nos acompaña, Laura, y agradecemos desde Estudio 3000, que ha estado desde el inicio dándonos todos estos protocolos, certificaciones, con un gran saludo a esta gente de Uruguay que nos acompañó mucho, a la gente, digamos, de Mundo IT que hace la parte de sistema, a Nanini que ha hecho la parte de audio. El grupo Eventos, que está transmitiendo todo lo nuestro. Que está haciendo acá en directo desde nuestro propio salón que tenemos de emisión. Y muchísimos, Laura, más que vos podés estar. AgroSapiens también, que es la agencia de Luis Galeto, que nos acompaña hace muchísimos años. Así que bueno, un poco con esto ya ir cerrando, ir contándoles, como les decíamos, mañana casi 15.000 cabezas. Vamos a rematar mañana desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y el jueves vamos a continuar por la mañana. Así que queda mucho aniversario por delante. Los esperamos mañana a las 10.